para poder crear, tenemos que ir primero hacia adentro. El que no quiere ir hacia adentro no es obligación para nadie, ¿verdad? Pero cuesta mucho ir hacia adentro, pero mirar hacia allá te abre muchas puertas. Y bien dicen, a mí me encanta cuando me enseñaron eso también, y lo he comprobado muchas veces, como es adentro, es afuera. Entonces siempre te dicen, el micro llévalo al macro. Hace como un año más o menos, escuchando un podcast, escuché a una persona que se dedica a la creatividad decir algo que me llamó la atención. Decía que muchas veces nosotros pensamos que lo contrario a la guerra es la paz. Y esta persona tenía la visión de que lo contrario a la guerra es la creatividad, o sea, es crear, porque la guerra es destrucción y cuando usas la creatividad estás creando, o sea, estás yendo en contra de algo que destruye, ¿no? Y recordando esa frase y escuchándole a las dos, como en un momento para ti el emprendimiento y la creatividad fue como pasabas por un momento difícil, ¿no? Y al momento de empezar a buscar en qué enfocar tu creatividad, pues llegó la resiliencia. Y lo mismo pasó contigo en los momentos que Como que quería hacer algo, pero no sabía qué. le estabas buscando un sentido a tu vida, ¿no? Y aparece. Ajá, la página y aparece Maisha en Y hay una pregunta que quiero hacerle a las tres, pero en especial a ti, porque ese ya es tú así, como es la parte fuerte. Sí, porque es una duda que también tengo de manera genuina. Trabajar nuestra espiritualidad, ¿en qué nos puede ayudar al momento de crear, cuando trabajamos con algo creativo? ¿Cómo nos puede ayudar para que el trabajo que tanto amamos, porque llega un momento que lo que amamos hacer también nos llena de estrés, ¿no? Nos llena de dudas, o a veces empezamos a hacer algo que amamos y en el camino uno empieza a dudar, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿No? Y yo ya quería llegar a esa pregunta así de cómo me ayuda a mí, cómo puede ayudarme a conectar conmigo mismo y mi creatividad, trabajar con la espiritualidad. Y lo que quiero aclarar antes es que la manera en cómo nosotros cuatro hablamos de espiritualidad es sabiendo que la espiritualidad no es patrimonio de ninguna religión, ¿no? Y sino es más como una conexión que cada quien puede lograr en algún punto. Entonces, ya teniendo en cuenta ese contexto, la pregunta es, ¿cómo me ayuda a mí o cómo nos puede ayudar a nosotros a trabajar la espiritualidad? ¿Cómo influye en nuestra manera de crear? Bueno, tú mencionaste algo por ahí, unas palabras clave, ¿no? Que mencionaste era el trabajo interior, el ir hacia adentro. Y yo siento, o al menos te hablo yo, Arline, desde mi experiencia, sí como terapeuta, pero más como yo trabajando mi propia espiritualidad y la parte de la creatividad. Creo que para poder crear, tenemos que ir primero hacia adentro. El que no quiere ir hacia adentro no es obligación para nadie, ¿verdad? Pero cuesta mucho ir hacia adentro, pero mirar hacia allá te abre muchas puertas. Y bien dicen, a mí me encanta cuando me enseñaron eso también, y lo he comprobado muchas veces, como es adentro, es afuera. Entonces siempre te dicen, el micro llévalo al macro. Y también dicen mucho, si quieres ver cambiar tu realidad, así sea la cuadra de tu casa, por ejemplo, es cambia tú primero en el interior para que puedas verlo reflejado afuera. Entonces, ¿cómo influye? Siento yo que pues si uno comienza a trabajar, primero que nada, como dices, ¿no? Descubrir qué es la espiritualidad, porque tenemos una idea muy afianzada de que una persona espiritual es casi, casi perfecto, iluminado, va a volar, ¿no? O sea, no, para nada. Entonces, primero que todo, saber qué realmente es ser espiritual. Y como dices, tú dijiste una palabra muy importante, un punto muy importante, perdón, que no está casada la espiritualidad con la religión. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Es una de tantas cosas de ser espiritual, es trabajar contigo mismo. Entonces, si tú haces esta parte, este proceso, tu parte creadora, que pues sí va mucho con la creatividad, ¿cómo te diré? La vas a cambiar radicalmente.
Inclusive los mismos ángeles nos dicen mucho, cuidan sus pensamientos. Ese famoso 11-11 que aparece y que casi todos lo ven, lo primero que te dicen es que veo el 11-11 o el 111, es que nos están diciendo, cuida tus pensamientos. Porque siempre que veas, de por sí el 1 te habla de conexión, ¿no? Te habla de conexión, de inicios, de ser uno con el todo, que no hay la división. Y cuando vemos ese 11-11 o el 111 es cuida tus pensamientos porque con eso vas a crear. Y pues sí, todos somos seres creadores, ¿no? Entonces imagínate, si estar de manera inconsciente, ¿no? Transitando en la vida, somos creativos, imagínate al despertar nuestra espiritualidad, al echarnos un clavado hacia adentro, ver todo lo que somos capaces de hacer, cómo se potencia tu poder creador y tu misma creatividad también a través de lo que vas a crear, ¿no? Es que tendría que verte la gente y escucharte de cerca para que lo puedas sentir. Porque en esta parte de buscar hacia adentro, creo que tenemos muchas pautas en la escuela, cuando llevamos filosofía, cuando leemos un libro, siempre hay frases como conócete a ti mismo, ¿no? Sí. Para cambiar algo fuera de ti, tiene que cambiar primero por dentro. Y pero en ocasiones es muy difícil porque estamos como que impregnados como sociedad de la palabra éxito como algo laboral, como algo que se logra cuando ya tienes cierta cantidad de ganancias. Y nadie habla del camino, de que al momento de querer trabajar algo, yo creo que, bueno, al menos yo conozco mucha gente que tiene la inquietud de crear algo para poder ganar dinero, ¿no? Un emprendimiento para poder crear algo que pueda darle un valor, ¿no? Y tener un retorno económico que le dé estabilidad, ¿no? En su casa, para su familia. Claro. Y a veces no saben que saben cosas hasta que empiezan a trabajar hacia adentro, ¿no? Entonces, habemos personas que desde muy niños sabemos lo que queremos hacer. Por ejemplo, yo de niño me sentaba con un micrófono y jugaba, o sea, con mis peluches. O sea, yo le entrevistaba a mis peluches, yo platicaba con mis peluches, jugaba a dar clase, ¿no? Y son cosas que he hecho en mi vida. O sea, a la larga, cuando llegas a cierta edad y volteas a ver, dices, bueno, yo sí he trabajado y estoy haciendo lo que jugué de niño, ¿no? Ajá. Entonces, obviamente hay muchos contextos en los que eso es difícil, porque hay contextos que tienen primero que generar una ganancia para poder salir el día al día, ¿no? Claro. Pero habemos personas que tenemos como que el camino más cerca a decir, ok, lo puedo hacer, y nosotros pudiéramos ayudar a la gente que le cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Porque yo puedo pensar que cualquiera de ustedes tres, al momento de conocer a alguien, no sé, a lo mejor te pasa con los alumnos, te pasa con tus amigas, decir, si aprendieras tantito de algo y yo te pudiera ayudar, lo podemos hacer juntos, ¿no? O sea, es recíproco. Y es que, por ejemplo, a raíz de que las tres nos involucramos en esta parte de la espiritualidad, creo que no, bueno, hemos tratado de, no como que ir con el mensaje en sí, sino sí compartir, bueno, a mí me funcionó, Exacto. Entonces claramente te puede funcionar, pero sí tienes que tener esa apertura de recibirlo también en tu vida, porque si estás en negación, totalmente. Sí, y eso que acaba de decir ella pasa, y por ejemplo, nos pasa a los psicólogos, yo tengo la carrera de psicología, nos pasa a los psicólogos, le pasa a los testigos de Jehová, me explico, les pasa a la religión católica cuando ibas al catecismo, ¿no? Sí. O sea, crecemos con una cerrazón hacia ese lado. Digo, también las técnicas que usan como para, yo en mi catecismo me jalaban las orejas, pues no me van a dar ganas de aprender mucho. Exacto. Y ni de Pero a lo que voy es que sí tenemos ese contacto y es difícil entrar a la espiritualidad propia. Y, como realmente. Sí, y es mucho más difícil tratar de, digo, yo no soy Mesías ni trato de convencer a mis amigos de nada. Pero cuando me preguntan, oye, ¿cómo le haces por acá? O sea, ¿cómo le haces aquí? ¿Cómo logras esto? Bueno, ya que me estás preguntando, lo hago así, ¿no? Claro. Y sí medito, y sí voy a meditación en grupo, ¿no? Antes lo hacía por mi cuenta, y tengo una amiga que es terapeuta que me ha corrido las barras de conciencia, ¿no? Que me ha hecho taping, y eso en mi mundo profesional, para otros profesionales que están formados de manera diferente, más tradicional, pues a veces tiene el juicio crítico muy duro de es
es de charlatanes, ¿no? o Digo, de que bueno, no pues beneficia. esa es tu opinión y me toca preguntarles, ¿lo has probado? La mayoría de las veces es no. Bueno, yo sí. Y pues si un charlatán me ayudó, pues déjame ahí, ¿no? Exacto. Porque ya encontré mi sentido, ¿no? Ya sé para dónde va mi sentido de vida. Ajá, y lo que te funciona, ¿no? Exacto. Yo quiero comentar algo. Creo que en esa parte espiritual, ese es un tema también largo para mí, pero también fue un proceso. Y creo que explicarle a los demás esa parte que tú ya estás sintiendo, no creo que sea tan fácil de transmitirlo, ¿no? Yo creo que es como tú decías, es probar, es probarlo porque a cada quien le va a tocar una rebanada del pastel distinta. Exacto. No va a ser igual, todo va a ser como dice ella, ¿no? Como dice Diani, depende de la apertura que tú tengas, de la apertura que tú tengas para creer sin ver, porque esa es la parte más difícil, porque yo era así, yo decía, hasta no ver, no, hasta lo decía, hasta no ver, no creer, decía. Como Santo Y cuando Tomás. cuando empiezan a pasar cosas, o empiezan a llegar mensajes, vamos a decirlo, manejarlo como mensajes, que no necesariamente son con los ojos abiertos, entonces así como de, empiezan a dudar. Y a dudar de todo, de todo lo que sabes, de todo lo que te han enseñado y hasta de ti mismo. ¿Y será que estoy bien? ¿No? Sí. ¿O qué está pasando aquí? ¿No? Entonces, y digo, yo soy católica, es más, te puedo decir que a los 6 años hice mi primera comunión. En esa época se podía. Y yo iba religiosamente con el padre Decio a confesarme. Y mi catequista está aquí en Santa Lucía y así, y me sé oraciones que desde los 6 años me sé, imagínate. Entonces yo siempre estuve buscando esa parte espiritual, siempre, desde niña, siempre la estuve buscando, pero se fue manifestando a lo largo de mi vida en diferentes momentos más fuertes, como que donde necesitaba más. Entonces todo fue hacia la religión, por supuesto. Pero yo siempre decía, me falta algo, me faltaba ese pum, ya sabes, ese empujón para quedarme y anclarme. Porque no me anclaba. O sea, siempre había, o sea, sí, pero era así como ese momento y otra vez como que se apagaba. Y ese momento y se apagaba. Entonces necesitaba algo que realmente me diera ese empuje y yo me mantuviera en ese estado. Pero yo no sabía qué era, ni tenía idea, ni nada. Y pues hoy entiendo, ya conociendo esa, bueno, no desde hoy, tiene unos añitos atrás, desde otro punto también fue ese despertar espiritual. Claro. Pero ahora, en esta etapa de mi vida, que empiezo también ya esa parte de la meditación y conozco más sobre el tema, porque igual no solo es, sí, voy, me siento, medito y ya. No, sino que hay que Sí, tiene una intención. Hay que documentar, saber todo este tipo de, digamos, este aspecto espiritual, conocerlo para que te puedas dar ese chapuzón ahí adentro, ¿no? Sí. Porque yo creo que es un tema súper larguísimo. Porque ¿no? puede ser de dos maneras, ¿no? Que voluntariamente, como por ejemplo en mi caso me pasó, ¿no? Voluntariamente cuando todas las circunstancias ya se te cerraron. Voluntariamente a y huevo. dices, a huevo, Sí. exacto, ¿no? De buena voluntad. O cuando de plano, de verdad, la vida te da de trancazos y es así como de que... Buscar las opciones. ¿no? O sea, como que literal ya te barrió de arriba abajo y es como que pues te queda esta opción nada más, ¿no? Entonces puedes ir tú solito decir con la, no tanto la curiosidad, pero sí como como decía ella, ¿no? Sabes que algo te falta o sabes que algo más hay ahí afuera y tienes esas ganas de descubrir. O los que del plano aprendemos a la mala, ¿no? Por ejemplo, yo, escuchándola, digo, yo era, ¿quién lo diría? Digo, mi suegra muy seguramente lo va a ver, lo va a escuchar. Yo era la persona más escéptica a mi alrededor. Y cuando la conozco, o sea, conozco a mi esposo, conozco a mi suegra, por ella inicié. O sea, ella me empezó a dar toda la información, ella me hablaba del universo y de la energía y demás. Y yo así, ya, déjeme en paz, ¿no? De puro chisme y que no sé qué, como algunos colegas, Sí, ¿no? sí, Que dicen, eso es charlatanería, ¿no? ¿Por qué? Porque yo desde niña crecí escuchando algo
y esa información era la verdadera, ¿no? Hasta ahí. Y nunca tuve como que el interés de buscar algo más. Por ejemplo, yo decía, algo le hacía falta. A mí lo que sí me pasaba de niña era que, pues yo iba a la iglesia, iba a la misa y todo, ¿no? No que no me gustara, yo siempre creí en Dios, aunque yo no lo veía ni nada, yo sabía que había un Dios. Y decía, yo sé que tú estás ahí, ¿no? Y en la Madre María también, pero no me gustaba ir a la misa, la verdad. O sea, yo era una niña, Sí, o sea, sí. me llevan en domingos y dice, quiero dormir o quiero estar en la casa, ¿no? O sea, ¿qué hago aquí? O sea, ajá. Sí, Y creo que ni siquiera lo No lo entendíamos entendemos, como no. niños, porque No. te llevan y a fuerza estás ahí. En lugar de estar viendo sentado, pero Chabelo no en mi estás época, estás en misa. O sea, sí. Exacto, ¿no? Entonces era como, yo sí me cuestionaba, sí recuerdo cuestionándome cosas que nunca le decía a nadie, pero que se las cuestionaba incluso a veces a Dios, ¿no? Como que yo le preguntaba, oye, ¿y por qué tal cosa y tal eso? Si se supone que tú y eso y lo otro, ¿no? O sea, cosas que un niño de primaria que se va a estar cuestionando de religión en ese momento, ¿no? Pero esa parte por ahí, ¿no? Cuando yo conozco a mi suegra, pues ya la vida me había revolcado mucho, ¿no? Con muchas situaciones complicadas, que hoy las veo y digo, pues es que no eran complicadas, ¿no? Venía yo con mucho victimismo, mucho juicio sobre todo, decir, tú me destrozaste la vida, ¿no? Tú eres el culpable de que me falte tal cosa. O sea, no, cuando aprendes a quitarte todo eso de encima, puedes voltearlo a ver y decir, por eso estaba yo así, ¿no? Pero en ese entonces, pues yo qué iba a saber, ¿verdad? Entonces, doña escéptica, cuando todas las puertas ya se le empezaron a cerrar, sí, era así como que un día agarré y mi suegra no se rajaba, siempre seguía ahí, duro y dale, ¿no? Y y dije, bueno, pues no tengo nada que perder, ¿no? A ver, voy a hacer lo que dice mi suegra. Y empecé, ¿no? Que ella, de las primeras cosas que me enseñó, era de la energía, la ley de atracción, para manifestar y demás. Pero no me salía al revés o me salía peor, ¿no? Siempre Era decía, como, universo, lo mismo, pero al revés, por favor. no me entendiste. Exacto. Era la es que esa es billetera otra. gorda y... Como de, no me especificaste que era azul, ¿no? O sea, todo menos que era azul, ¿no? Ahí te falló, mi ciela, ¿no? No, mi ciela. Entonces, ¿pero por qué? Porque yo en ese momento, yo estaba en un estado tan denso, de tanta negatividad, y no de entidades y eso, o sea, no, sino de las emociones, por eso es tan importante el ir hacia adentro. Porque para poder crear o manifestar, tenemos que unir pensamiento, palabra y emoción. Entonces, con eso creamos. Y si los tres no están equilibrados o no están en coherencia, pues imagínate que vas a crear, pero pues imagínate que vas a crear, ¿no? Exacto. Y todavía a veces hasta hoy me pasa, o sea, digo, yo no soy perfecta. Es así como que cuando veo que estoy creando cosas que no quiero, digo, ay, ponte a revisar, ¿no? Ajustate el tornillo. De ahí sale el chisme, ¿no? Exacto. Sí, y pues, ¿por qué? Porque todo se me cerró, ¿no? Todo ya, sí tenía trabajo, pero ya no ganaba yo realmente bien. Digamos que mi situación emocional ya era muy desgastante igual, de venir arrastrando cosas, no nada más de 1 o 2 años atrás de cuando yo conozco a mi suegra, sino desde mi niñez. Entonces ya llegó un momento en el que me dijeron, ya, también digo, si ya lo había yo pactado así, ¿no? De que en tal fecha yo te voy a conocer a ti y tú me vas a ayudar a que yo haga esto, ¿no? Todo se juntó. Entonces fue como el empieza ya, ¿no? Por eso era como decías hace rato, ¿no? Voluntariamente a huevito, de que pues no te queda de otra, ¿no? Pero hay quienes voluntariamente de verdad, o sea, llegan y dicen, pues quiero empezar a investigar qué más hay allá, ¿no? Entonces, ¿qué camino quieres elegir? ¿El difícil? ¿El que no te va a quedar de otra, que te agarran a trancazos? ¿O mejor voy yo por la buena? Fíjate que hay un libro, El poder de la hora, que tiene una parte muy específica de cómo la gente o la mayoría de nosotros llegamos a un despertar espiritual o a una conciencia espiritual en medio de una tragedia o después de un agobio de muchas cosas cargadas, ¿no? Del pasado. Y la gente que llega por curiosidad, que desde cierto punto de su vida empieza como, me falta algo, ¿no? Y dices como que empiezas a buscar esa parte de sí, ¿sabes qué? Quiero encontrar algo, me hace falta algo.
cómo a veces tenemos que tener esa parte llena de negatividad para llegar, cuando a veces cuando le podemos enseñar a nuestros hijos o a la gente que está cerca de nosotros que puede llegar por curiosidad. Por curiosidad. O sea, más decir, fácil. oye, yo creo esto, ¿no? Y una de las preguntas que tenía para hacer era cómo nuestras creencias van cambiando y antes no podíamos hacerlo. Era una rigidez espiritual, una rigidez, un mundo cuadrado, Sí. ¿no? Hasta que llegas a un punto, ¿no? Donde, por ejemplo, Febe y yo conocíamos una frase de buena voluntad. Y yo decía, yo no quiero hacer nada de buena voluntad, yo no tengo una buena voluntad, porque me decían, por ejemplo, de buena voluntad, lava los platos. No. No tengo Y ganas es de que hacerlo. también yo creo que tampoco comprendíamos en ese momento que era la buena La voluntad. Hasta que me lo explicaron y me dijeron, es que cada vez que yo diga de buena voluntad, tú tienes que escuchar de a huevo. Ujú. Entonces me decía, de buena voluntad, puedes lavar los platos. Y en mi cabeza, de a huevo, lavas los platos. Claro. De hecho, la Ajá. primera vez que escuché esa frase, yo decía, esta parte se va a hacer muy difícil porque yo siempre he sido de que me empujan las cosas. Ujú. Era mi mamá desde niña, era así, hazlo, tienes que hacerlo. Entonces yo sentía ya la presión de que tenía que estudiar, que hacer esto, que hacer alguna cuestión de la casa, alguna cuestión, porque me empujaba a alguien y me decía, acuérdate que no has hecho tal cosa, si haces esto, puedes hacer esto. Entonces siempre era como, de alguna manera, alguien más ejerce la presión. Sí. Entonces, cuando yo escucho de buena voluntad, digo, ¿es mi voluntad? Yo no tengo voluntad. O sea, ¿cómo No voy es a mi voluntad para hacer hacer eso. Y menos para hacer lo que tú quieres que yo haga. Exactamente. Entonces, Exactamente. sí, ¿cómo empezar a gobernarte Sí. desde ahí? Claro. Y dices, no, No tengo manches. voluntad para buscar a Dios y voy a tener voluntad para obedecerte. No, Pero está fíjate difícil, que- está cabrón. Fíjate que fueron muy buenas bases. Sí. Muy buenas bases, porque yo ahí empecé a romper muchos moldes empecé a romper, y de hecho tuve que construir muchos conceptos, incluidos el amor, la religión, la espiritualidad y muchas cuestiones familiares y muchas otras cuestiones emocionales, porque ahí todo ese proceso precisamente, lo platicaba precisamente con Arlene de eso, le decía, todo ese proceso y ese periodo fue un camino que sirvió para limpiar todas esas emociones y poder trabajar Claro. esa parte espiritual, porque si yo no hubiera trabajado mis emociones, si tus emociones no están bien, como decía ella, nunca vas a poder entrar de manera libre, vamos a decirlo así, a un terreno espiritual. No Y de hecho entras. ella, No de hay hecho ella forma. mencionaste algo muy importante también, ¿no? Fue el decir, se tuvo que destruir Romper toda los la moldes, estructura que claro. había y empezar de nuevo. Y no te puede pasar una vez, te pueden pasar varias veces, ¿no? Por ejemplo, Confirmo. mencionábamos hace ratito, digo, yo llevo ya 11 años trabajando mi espiritualidad, mi conciencia y demás, a raíz de que conozco a mi esposo. Y en el inter de esos 11 años, cada determinado tiempo me ha tocado tirar las paredes de todo lo que ya se construyó. Y vamos, ¿por qué? Porque todo es una evolución. Y a eso estamos aquí en la Tierra, venimos a aprender y a evolucionar también, ¿no? Entonces, lo que me pasó, digamos, igual estos últimos 6, 7 meses fue eso, ¿no? Va para abajo otra vez todo lo que habías construido, porque ya es algo, ya aprendiste otras cosas, ya evolucionaste de otra manera, entonces te toca levantar con nuevos cimientos. Ya no eres esa persona. Ya no eres esa persona. Que eras. Que inicia, Exacto. con la que iniciaste. Ujú. Y fíjate, eso que mencionabas ahorita de construir y destruir, a veces tenemos ese hábito en nuestras casas. O sea, cuando vivimos, hasta cuando vivíamos en casa de nuestros papás, cuando teníamos nuestro cuarto, ¿qué hacíamos? O sea, dices, cambias. Sí. No, ya me fastidió ver la cama en esta posición, la voy a poner allá, ya me fastidió ver, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos ese hábito hacia afuera? Pero es muy difícil tenerlo hacia adentro Hacia porque adentro. imagínate tener, bueno, a mí me pasó 28 años de una manera de vivir y tener que tirar todas las creencias que me hicieron daño durante 28 años. Sí. Y a mí hubo una frase que me dijo una persona de 21 años en ese momento, yo tenía 28, me dijo, ¿no te has dado cuenta que 28 años de vivir a tu manera es suficiente tiempo para darte cuenta que no está funcionando? Ujú. Y yo Sí. digo, es más de un cuarto de siglo, me dijo.
Y ese hecho de decirme, tengo 28 Es años de como hacer que las no. cosas, Mal. o sea, los huevos a mi gusto, ¿no? Y no está funcionando. Y no mal, porque no Bueno, hay ni sí. bueno ni malo, pero sí dices No, no te está un funcionando. poquito erróneo, ¿no? Ajá, Sí, o exacto, sea, claro. estoy metiendo la pata a cada rato, me estoy boicoteando, me estoy yendo para atrás. Ese simple juego de palabras, o sea, todos esos enunciados bien armados, dijo, yo creo que ya es suficiente. Y después llego a los 33 y me vuelvo a hacer la misma pregunta. Como que 33 años de hacer lo mismo ya, ¿no? O sea, como que ya deja de Claro. chingar, ¿no? O sea, vamos a hacerlo de otra manera. Exacto. Y va mucho de la mano de cuando, lo que decías tú, de que cuando tenemos ganas de hacer algo, como que dice, ok, ¿qué sigue? O sea, cuando estabas, por ejemplo, eras gerente de ese lugar, Bueno, se acabaron, ajá, se sí. pasó la moda a Y- los shockers, ¿no? ¿Y ahora qué Ajá, hago? vamos. Ajá. Y bueno, igual, por ejemplo, me pasó en el trabajo, porque en ese trabajo me gustaba mucho, pero empecé a pensar, es que yo ya no quiero trabajar todo el día. Y es que yo también quiero espacio para hacer mis accesorios. Y empecé, necesito un trabajo donde yo trabaje solamente hasta mitad del día, solamente mediodía. Y ahí es donde entra la parte De empezar a llamar lo que quieres, ¿no? de empezar a llamar lo Ujú. que quieres. Y pues como sean las cosas, termina ese trabajo. Bueno, termino ese trabajo y al poquito tiempo se da un nuevo trabajo donde estaba yo en el horario que yo estaba dando el tiempo para poder hacer Maisha a mi gusto. Hay algo que ustedes dos hicieron juntas y hay algo que ustedes tres hicieron juntas, ¿eh? ¿No? Me acuerdo, ustedes tienen un taller. Sí, hace poquito hicimos un taller de amor propio y fue como una combinación. Hicimos, bueno, ella dio la parte de la meditación y entramos con amor propio mediante el cuarzo rosa. Entonces yo también hago accesorios por medio de cuarzos, que son piedritas que nos ayudan, como que nos dan como un plus, como una ayudadita en nuestras vidas. Entonces tuvimos la oportunidad de poder hacer este taller juntas. La verdad fue una experiencia muy bonita. Y de Sí. ahí surgieron muchísimas cosas más. Sí. ¿Cómo arman ese taller? ¿Cómo llegan a ese taller y cuál es la intención? ¿No? Porque me acuerdo que estabas hablando de accesorios con intención, ¿no? Y tu trabajo tiene ciertos mensajes que llevan una intención para la persona a la que tú guías, ¿no? Claro. ¿Cómo llegan a ese punto de decir, ok, vamos a hacerlo? ¿Cómo? Pues todo surgió porque unas amigas nos propusieron hacer algo y bueno, la querían a ella y me querían a mí también, entonces como que nos sentamos y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo lo vamos a combinar? Claro. Y pues así, trabajando rudamente, se dio de dar el taller. El taller consistía en que realizamos una meditación. Ellas tenían un accesorio de cuarzo que era un collarcito, era un collar de cuarzo rosa, entonces ellas intencionaban su collar por medio de la meditación. Y así. ¿Y tu parte cómo era? Pues mi parte empezó en la reunión de cuando ella me busca y me dice, oye, fíjate que tal cosa, y yo dije, ¿qué? Y bueno, ya nos reunimos y todo, y desde esa primera reunión, ¿verdad? O sea, me empiezan, pues yo casi siempre estoy canalizando, la verdad. Entonces, me empiezan a pasar la información, ¿no? Siempre me dicen, la van a tenemos trabajar. chambeando. Sí, entonces así como que van a trabajar con este arcángel, shalala, y este acuerdo, y esto, y esto. Y este es el tema principal, ¿no? Este taller era para mujeres. Ah, Para ok. pura mujer. Ok. Para una mujer. Y entonces, pues como que ya cuando nos iban dando más información a nosotras de con quién íbamos a trabajar y el lugar y todo y demás, como que íbamos entendiendo e hilando toda la información que nos habían dado. Entonces así fue como se empató. Y hubo una experiencia que yo conozco por medio de ustedes tres, porque Febe cuando celebra su cumpleaños lo hace de una manera muy Sí. diferente. Porque Febe todos los años anteriores había tenido una fiesta, ¿no? Siempre, pero no perdía, o sea, siempre tuviste las fiestas temáticas. Para tu cumpleaños siempre era un tema, ¿no? Y cuando me invita a la fiesta de este año, me dice, ¿sabes qué? Voy a hacer una fiesta, pero va a ser diferente. No me explica más, ¿no? Conforme va pasando el mes y se va acercando su cumpleaños, me dice, ¿sabes qué? Mi fiesta vamos a meditar, vamos.
Y yo dije, bueno, pues está bien. Tú dijiste, eso ya no es fiesta. Ajá. No, pero de hecho, sí, estoy empleando mal la palabra porque me dijo, voy a celebrar diferente. No me dijo, voy a hacer una fiesta, y voy a celebrar diferente. Es que no era una. Y Bueno, sí, sí, era Sí. es que es una Sí, sí, celebración. sí, Es sí. una En realidad celebración, no exacto. era una fiesta. Pero creo que como muchos precisamente no habían asistido a una Y celebración. como de ese sabíamos que tipo, tus cumpleaños eran temáticos, Es global. o sea, siempre Y había sobre un todo tema. que inclusive, digo, ahí sí, aquí hablamos de la parte de la creatividad, ¿no? Como que ya se empieza a hilar, como decías, porque ahorita que tú platicas un poquito más de eso, fue como, sí, como decía yo, o sea, fue una celebración, que al final de cuentas estas cuestiones también se realizan para eso, ¿no? Para celebrar, para conmemorar algo, para agradecer, pero digo, pues yo veía, digamos, una cierta estructura o base. Y ahí es donde a mí siempre me mueven todo, ¿no? Y cuando digo mueven, pues yo me refiero a mis angelitos, a los guías, a todos, ¿no? Entonces me dicen, pues sí lo vas a hacer, pero así, así, así. Y también fue en conjunto con ella porque a ella le dan la información y ya después como me empieza a decir, dije, chispas, pues nos empiezan a canalizar a las dos y va llegando la información y se va, y va saliendo, ¿no? Sí, esa fue una celebración holística en tu cumpleaños. Lo que pasa, y te va como salió, yo estaba buscando, de hecho fue en marzo. En marzo. Estaba buscando, o sea, yo desde marzo estaba pensando en mayo. Entonces, Porque así qué somos raro, los creativos. Porque soy creativa. Sí, ese es el pretexto. No tengo TDAH, soy creativa. Exacto. A lo mejor sí soy. No lo he descubierto. No tengo TDA, soy creativa. No me da el diagnóstico. Entonces, surge porque yo andaba como que buscando precisamente el tema, ¿no? Y para aproximadamente, creo que en febrero empecé a ir a las meditaciones con Aline. Ajá, sí. Y en una de esas, empecé ahí y yo o sea, muy pocas veces he faltado, ¿no? Entonces, pero en ese tiempo, en ese corto tiempo, pues no había, o sea, era así muy regular. Y en una de esas, estando en la meditación, dentro de mi meditación me llega el mensaje de que yo haga una celebración, pues holística, ¿no? O sea, que lo haga de manera espiritual. Entonces, ya cuando le paso el mensaje aquí a la maestra, pues le digo, ¿sabes qué? Yo creo que hay que hacerlo. Si me están diciendo que me mandan este mensaje en un estado, pues, de meditación, yo creo que, pues, algo trae. Le dije, no, ni yo lo entiendo y a lo mejor tú tampoco. Le dije, pero vas a ver que más adelante va a salir la respuesta. Le dije, ¿verdad? Que Sí. algo Sí. va a salir. Le dije, por algo nos están poniendo a hacer esto, le dije. Sí. Y sí, que no sé qué. Nos reunimos y yo tenía unas ideas. La verdad, nunca he participado en una celebración holística, jamás ni he tomado un curso, no sé nada, no tengo idea. Solo lo que veo en Pinterest. Y así como que tenía yo una idea y le dije, bueno, yo creo que tomando en cuenta que es un cumpleaños y ya le fui dando como mis ideas. Entonces, como ella, como bien dice, casi siempre está canalizando, entonces se fueron uniendo las ideas y había cosas que a la base nos cambiaron. Sí. Ya estaba ahí pasa. Y estuvo así tenía que ser. Y al final pues encontramos la respuesta, ¿no? Ella ya, luego después de toda esa celebración, le obsequian el libro precisamente de las celebraciones y ya pues se da cuenta que hay muchas cosas que están Que se hicieron. muy parecidas, muy iguales, o digamos que es lo mismo, ¿no? Sí. Entonces ahí va la creatividad precisamente de ella, ¿no? Y de interpretar sobre todo los mensajes, ¿no? Porque en ese momento fue una interpretación de mensajes y adaptarla a lo que estábamos, o lo que se quería hacer en ese momento, ¿no? Sí. Y sobre todo, aquí dijo ella algo clave, ¿no? Digo, yo igual, o sea, yo nunca había estado en una, o sea, siempre las veía, incluso tengo conocidas en Cancún que las hacen y todo, y siempre había querido yo participar en una, ¿no? Porque digo, ay, pues se ve bonito, me gustaría participar. Y que toma, ponte a hacerlas, ¿no? Pero sí, cuando se comprueba, ¿no? Esa parte de que fue, digamos que como que la estructura ahí estaba, pero hubo cosas que se cambiaron, obviamente trabajar con ángeles, pero sobre todo que se adaptó a ella. Y hace poquito tuve oportunidad de hacer otra. Actualmente ahorita ya las estoy trabajando con una amiga también, pero esta otra igual la hice pues individual, o sea, yo solita, pero lo mismo, se adaptó a la persona.
O sea, fueron cosas diferentes de que las hicimos con ella a que las que se hicieron allá, ¿no? Porque eso es como que lo que te digo, que me mueven las cosas, me empiezan a canalizar o me empiezan a dar la información de decir, pues, tales ángeles, tales lo que necesita arcángeles. cada quien, ¿no? Exactamente, ajá. Entonces sí se va adaptando. Y como es una celebración de la vida, entonces, pues por eso creo que todavía es más específico de la vida de la persona. Claro. Sí, yo en esa celebración también tuve mis propias respuestas a muchas cosas, porque para empezar yo no quería, o sea, en el día dije, no, o sea, no querer ir, pero sí era un no querer así de, estoy cansado, eso. Y yo le comentaba a Febe, cuando me di cuenta ya estaba yo parado en el lugar, ¿no? Y cuando no encontraba dónde, imagino, cómo es mi cabeza, ¿no? Cuando la loca de la casa despierta, dije, pues no sé dónde están, ya me voy. Estaba yo saliendo, llega Diana, ¿qué pasó? Vamos es arriba, me decía yo. Ajá, ¿dónde Yo no vas? quería. Y ya estando ahí, yo tengo mis propias respuestas, ¿no? Porque nunca había estado en una, no sabía ni siquiera que era la primera, porque la experiencia fue muy buena. O sea, de verdad, cumplió su objetivo, ¿no? Conmigo, ¿no? Y cuando yo me entero platicando que fue la primera que hacían, Sí. yo decía, pues está muy bien, porque luego entendemos, ¿no? En el lado espiritual, a veces no se trata de saber hacer o no saber hacer, sino de dejar fluir, ¿no? Ándale. Cuando todo Sí. fluye y eres capaz de decir que la vida, o sea, ser como que el instrumento o el canal para que la vida fluya, es cuando empiezas a hacer Yo creo que conexiones. también tiene mucho que ver eso, Sí. el que tú seas un buen instrumento y que te dejes utilizar para que te envíen precisamente los mensajes. Sí. Porque si no, o sea, al final todo se ve reflejado. Se ve reflejado en la persona, se ve reflejado en los demás. ¿Me explico? Porque es lo que tú transmites. La espiritualidad es lo que tú transmites. Sí, yo creo que la celebración holística debería ser, digo, a lo mejor no todos tienen ese sentido o buscan esa parte, ¿no? Pero sí sería algo muy bueno para probar, mucho más cuando ya estás llegando a una edad, cuando vas a cumplir años y empiezas a sentir como que no hay un sentido, no hay un propósito, o por mucho que estés haciendo bien las cosas, a veces viene el cuestionamiento cerca de tu cumpleaños, ¿no? Porque a veces dices, ya va a cumplir 30 y empieza a sentirse uno más grande, ¿no? Mayor, y Porque dices, los no, 30 también tienen su... sí. Su, De hecho, no, o sea, su información sí, súper y fuerte. después llegan los 40, 45, ¿no? Y yo escucho, por ejemplo, gente de 28 de ya voy a dar el viejazo y dices, no, espérate, Ay, los, feliz. dices, no sabes lo que estás, Estás en la flor de tu juventud. no sabes lo que por estás favor. diciendo, porque los primeros 40 años de la infancia son difíciles, Son pero bien aprendes, ¿no? difíciles. Exactamente. Entonces dices, no, pues esa parte sí me gustó mucho. Entonces una celebración espiritual, holística, sí debería ser algo que debiéramos probar, ¿no? O sea, en esos momentos donde ya me siento muy grande y siento que no he hecho nada, o siento que he hecho mucho, pero no sé hacia dónde estoy yendo, ¿no? Bueno, pero tampoco muy grande, porque la que hizo hace poquito fue para una chica muy jovencita. Sí. Creo que igual cuando estás muy joven también puedes agarrarlo como una herramienta de que, ¿Cierto? bueno, es una celebración de mi vida, entonces como que me van a canalizar para dónde va a ir este año. Y Claro. es como una forma de iniciar como que al 100, como sí, como Como bien. prepararte para lo que viene, ¿no? Para Pero lo sobre que viene. todo, Sí, tienes mucha razón. o sea, es muy Yo iba a importante decir esos algo, pero a ver puntos. si no lo dices tú. Todos esos puntos que han compartido es muy cierto. Pero sobre todo yo creo que te ayuda mucho tanto al festejado como a los que llegan a valorar y agradecer a la persona, a la vida que está ahí, a la que se está celebrando en ese momento, ¿no? Y se deja o sea, aprendes como que a celebrar y darle el reconocimiento o el valor a la persona que está celebrando, pero ya no desde la parte egoica, sino ya desde la parte, pues, corazón, literal corazón, ¿no? De hecho, hay una actividad que se hace durante las ceremonias que es aquí cuando canalizamos, no sé, habíamos dicho nosotras deseos, y después me dicen los ángeles, no, intenciones, y me dijeron no, deseos. Me dice, porque una intención, y me mostraban ellos, o sea, un deseo, me dicen, es como, no es que sea bueno ni malo, o que no se haga, o sí,
pero es más, me mostraban ellos las imágenes, me dicen, es como un globito, es como un globo. Un globo es muy ligero y enseguida se va o hace lo que quiere. Una intención no, me dicen, una intención es más fuerte, y me mostraban un árbol grande, robusto, con unas raíces súper profundas. Me dicen, una intención es así de fuerte y de firme. Entonces hay que también tener cierto cuidado de lo que estamos deseando, y más de la intención, ¿no? Por eso escuchamos mucho, es que tenía mala intención o tiene buenas intenciones. Uh-huh. Por ejemplo, en la última que hicimos, me tocó estar, y en esa le escribimos un mensajito a la persona. Entonces, en ese momento, cuando tú vas a hacer el mensaje, es cuando empiezas a agradecer la vida de la otra persona en tu vida. Y es ahí donde tiene sentido esa la celebración. Exacto, tiene sentido. Esa parte cuando se hace más profundo. Sí, en el cumpleaños de Febe, o sea, reconocer la vida de Febe en la mía me hizo a mí recordar que tengo un valor y un sentido, ¿no? Porque Febe y yo tenemos una conexión, nuestro despertar espiritual fue muy similar, y ambos fuimos instrumento para muchas cosas juntos, ¿no? Entonces, en ese momento, en su cumpleaños, en la celebración, es celebrando la vida de ella, como abrazando la vida de Febe, pude empezar a reconocer cosas que a mí ya se me habían olvidado. Abrazar la tuya también. Sí, exacto. Y yo salgo de ese día de la meditación y de la celebración, y yo después tenía un compromiso, una reunión. Incluso empecé a ver a las personas diferentes, ¿no? Uh-huh. O sea, como decir, yo he convivido poco contigo, o sea, la estoy viendo, ¿no? Y estoy aquí, ¿no? Pero me has dado mucho. ¿Y cómo sé que me has dado mucho? Porque reconozco que esta parte que he viajado contigo, que he vivido contigo, vale la pena, porque yo he aprendido, ¿no? Exacto. Me has dado el valor que a mí no, o sea, has creído en mí cuando yo no. Y es una amistad de poco tiempo, ¿no? Claro. Entonces, todo ese mes era así de que yo veía gente y decía, me da gusto ver a la gente cuando normalmente no quiero ver a nadie. Exactamente, porque cuando normalmente me engento. Exacto. Pero eso que acabas tú de describir, eso también es ser espiritual. Esa es la espiritualidad. Aprender a ver más allá de lo evidente, de lo que tenemos enfrente siempre. Exacto. Los procesos tienen fases. Claro. Hay puntos de crecimiento, puntos de conflicto. Puntos de crecimiento, puntos de conflicto. No es una fase. Quiero comentar, haciendo referencia a esa parte espiritual. Yo siempre le decía a él, siempre, o sea, te hablo de que tenemos como 20 años, un poquito más de amistad. Y yo siempre le decía... Desde el cunero nos conocemos. Pues, casi, pero tenemos 25 los dos, a los 5 años nos conocimos. Yo soy más joven que él. Y yo siempre le decía... Te agradezco, le decía, siempre que para su cumpleaños o algo, decía, ay, te agradezco, le decía, que tú hayas sido el instrumento, le dije, de haber, porque él me invita. Él llega primero a ese espíritu y luego me invita. Entonces yo digo, sí, yo creo que por algo Dios te puso a ti, le dije, porque si hubiera sido otra persona, de hecho sí hubo otra persona, pero yo así como de, no sé, aquí estoy bien, ¿no? Aquí estoy cómoda en mi crisis. déjame en mi zona de confort y guerra. Sí, claro, pero me tuvieron que mandar a alguien que representara algo fuerte o importante para mí, para que yo pudiera acceder a hacer ese cambio. Sí. Porque si hubiera sido otra persona, repito, y hubo en otro momento alguien más, para mí no, a lo mejor no tuvo esa fuerza. No tuvo esa fuerza, no tuvo ese sentido, porque yo vi un cambio en él. Exactamente, que era lo que decía hace ratito. Sí. Eso pasa mucho. Sí. O sea, ¿qué estás haciendo? Porque te ven diferente. Sí. Y no te lo tienen que decir. En este caso, sí hubo un poquito más de palabras, porque había cosas que me cuenta que yo no conocía, pero sí empiezo a notar a la hora de, incluso en la forma de hablar, hasta en la forma de hablar, me acuerdo perfecto de esa vez, yo dije, me lo cambiaron los extraterrestres. Entonces yo así como de que, ¿con quién estoy hablando, no? Y empiezo a notar las diferencias, ¿no? Entonces,
ese es un ejemplo, ¿no? De cómo esa parte espiritual empieza a trabajar, como tú decías, desde adentro, claro. y se empieza a manifestar hacia afuera. Sin que a lo mejor más cosas yo pude percibir, que a lo mejor ni te las dije, pero eso dijo, ¿sabes qué? Yo quiero lo que tú tienes, Ujú. ¿no? Sí. Sí, y ya para cerrar, fíjate que yo creo que el camino espiritual, ustedes tres han estado involucrados y siguen involucrados en eso. Creo que el camino espiritual no es de convencimiento, es de atracción. Ujú. Y cuando una persona me tiene que convencer diciéndome, mira, mi vida cambió, ok, te creo, no, Pero o sea, sí. pero gracias, ¿no? Yo no estoy percibiendo nada nuevo, ¿no? Y se vale. A veces vemos claro. gente que llegan a convencernos de, mira, mi vida cambió por esto, como cuando te venden Herbalife, ¿no? Ajá. Y dices, ok, pero no hay esa conexión, ¿no? Entonces siento que es más de atracción que de convencimiento. Me convencer, Y sí. pues muchísimas gracias por aceptar invitación las tres. De verdad es una plática que a mí me llena mucho, me hace sentir bien. De hecho, estaba yo cansado cuando empecé, ya no estoy cansado. Y la idea de tenerlas juntas era porque tú sabes cómo la espiritualidad puede ayudarnos a ser mejores personas, cómo ayuda a nuestra creatividad, cómo nos ayuda en lo laboral, pero ellas son como que el ejemplo, ¿no? La experiencia de que sí, Sí. porque yo las conozco desde hace mucho tiempo, incluso antes de saber que estaban como que en esa búsqueda de lo creativo, de lo espiritual, del emprendimiento. Yo notaba mucho en ellas esa fuerza de decir, quiero crear, ¿no? Y sé que muchas veces para la gente que está a su alrededor es que se desaparece, sí, de afuera, porque estoy aquí adentro, ¿no? O estoy aquí adentro, ¿no? O tienes un grupo de amigos que te dice, oye, ni te dejas ver, eres una mamona, no sales, ¿no? Pero dices, sí, no es que yo esté fuera, al contrario, o sea, no es que yo me desaparezca, estoy. O sea, Exacto. cuando estoy aquí adentro, no tengo por qué estar allá afuera, ¿no? Que es una etapa muy común cuando empiezas a trabajar mucho esa parte Y espiritual. cuando empiezas a crear igual, cuando Y te también llevas tus horas de crear y dices, no quiero desconectas escuchar la queja de Sí. nadie, no quiero entrar a Facebook y ver que alguien se quejó de su pareja, de su trabajo. Sí. Fíjate pasa. que cuando estás en proceso creativo, sí, como que las redes sociales te cansan, Sí. te drenan un montón. Y es así como que, oye, redes sociales. Sí, no, pues por favor. son una bomba de negatividad, de quejas, de burlas. O sea, los memes son burlas, las bromas Sí. que nosotros son burlas a personas O hasta diferentes. te saboteas. Sí, Yo caigo mucho en eso a veces, ¿no? De que, por ejemplo, siendo mamá o algo así, ¿no? De que, ay, ahí toda destruida en la noche, ¿no? Y ahí lo estás compartiendo porque te resuena, pero deberíamos evitar eso Y también. antes de las redes sociales pasaba. Tú eres una persona que tiene pareja o que es papá o que es mamá y te sientas en una mesa a escuchar Ah, sí. que a fulano le fueron infiel, a fulana le fueron infiel, o que le pegué a mi hijo por esto, o que no le debo pegar a mi hijo por eso. Y cuando llegas a tu casa, eres una bomba, Bomba. ¿no? Y cuando volteas a ver a tu pareja, dices, tú también me estás engañando. O cuando volteas a ver a tu hijo, dices, tú también me estás midiendo, ¿me explico? Ajá. O sea, nos llevábamos de las pláticas a nivel social, en la convivencia, nos llevamos la energía de la otra, pero porque no sabemos mantener la nuestra. Porque Exactamente. ahora no me van a dejar mentir. Cuando tiene uno la conciencia de quién es y de dónde debe buscar y de tener cuidado de cómo manejar, de cuidar nuestras ideas, tú llegas a un lugar y escuchas hablar a la gente y sientes la carga negativa de la gente. Sí. Hasta con solo saludar dices, este no es mi lugar. Aquí no. De No, lejito. no sé qué tengo que aprender aquí, pero lo puedo aprender de otra manera, ¿no? Así que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a ti. Gracias a ti. Gracias. Espero volverlas a tener próximamente. Cuando Esperemos que sí.